Hola jóvenes, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a la clase correspondiente a esta semana. En esta ocasión tenemos un título intrigante que nos platica acerca del futuro. ¿Cuál va a ser el futuro de cada uno de ustedes una vez que egresen de su carrera? Cuando todos nosotros ingresamos a una universidad tenemos una idea más o menos concebida sobre un perfil de egreso y suponemos que este perfil de egreso se va a adaptar a las condiciones que la industria demanda. Es por ello que en ocasiones las universidades tienen que ir modificando sus planes de estudios porque estos perfiles de egresos se tienen que modificar también porque la misma industria demanda dichos cambios. En esta ocasión vamos a platicar acerca de cuáles son sus opciones para el futuro una vez que concluyan con sus estudios. Considero que esta clase es interesante, así es que los invito a que me acompañen. Y comenzamos con un dato duro. El dato duro es muestra de un estudio realizado por la UNAM hace 10 años, aunque el estudio es viejo, todavía tiene mucha validez. Este estudio, la UNAM utilizó datos de otros países para medir la empleabilidad de sus egresados. No solamente se trata de los egresados de la UNAM, sino que tomó en cuenta los egresados de todas las universidades en México. Y pues si se dan cuenta, los números que arroja nuestro país pues son los más altos, los números de desempleo, inclusive por arriba de los mostrados en América Latina. La explicación de esto puede venir de muchas formas, desde que no hay políticas públicas, de que no hay incentivos a las empresas para que estas contraten a jóvenes recién egresados, eh, los gobiernos se van a excusar en presupuestos, ahora lo harán con la pandemia, pero la realidad es de que el egresado de las universidades mexicanas pues encuentra un alto índice de desempleo. Y esto pues evidentemente choca contra las ideas que nosotros tenemos mientras estamos estudiando, que suponemos que al nosotros egresar de nuestra carrera pues vamos a tener un empleo bien remunerado o siquiera un empleo relacionado a lo que estamos estudiando esperando por nosotros. La realidad es que los números no nos favorecen, por lo menos hablando de los recién egresados. El estudio que les platicaba nos arrojó más datos duros. El primero, el cual no es un secreto para nadie, es de que existe una demanda más alta que la oferta. Esto ya lo hemos platicado en clases anteriores y resulta que hay mucha gente buscando trabajo y no necesariamente la iniciativa privada, las empresas, las compañías y mucho menos el gobierno pueden satisfacer dicha demanda, es decir, la oferta es limitado. Ahora bien, les voy a explicar un poquito más a fondo. Al ser la demanda muy alta, pues las empresas se ponen más meticulosas, se ponen más quisquillosas con las personas que van a contratar. Finalmente hay mucha gente buscando empleo y ellos se pueden dar el lujo pues de escoger el que mejor les convenga, inclusive si esto significa pagar salarios más bajos. Por lo tanto, entre la comunidad de recién egresados, entre los jóvenes recién egresados de las universidades, esto les genera un sentimiento de frustración. ¿Por qué? Porque como lo platicábamos hace unos minutos, los jóvenes traen una idea de que su perfil de egreso va a ser adecuado a su necesidad de empleo. Finalmente nosotros cuando escogemos una carrera, uno de los primeros criterios que utilizamos pues, es decir, es que ahorita hay mucha demanda por esta carrera, por eso la estudié. Además de que me gusta, pues la estudié porque se supone que hay mucho empleo esperando allá afuera. Y la realidad es que estos números nos indican todo lo contrario y por lo tanto, pues los jóvenes se comienzan a frustrar después de determinado tiempo de buscar empleo y no conseguir un empleo que les satisfaga al 100%. También es una realidad que lamentablemente existe una preferencia por las compañías, por la iniciativa privada, por contratar egresados de las escuelas, de las universidades privadas. Hago la aclaración de las universidades privadas de renombre, no de las patito.
Es decir, estamos hablando del TEC de Monterrey, de la Anáhuac, de la Ibero, sí hay una preferencia por de acuerdo con este estudio, sí hay una preferencia por los egresados de las universidades privadas y sí están dejando de lado las universidades públicas. Claro, la UNAM, el Politécnico y la UAM todavía tienen, digamos que, un cierto renombre, un cierto prestigio que todavía puede llenar el ojo de los reclutadores al momento de elegir algún candidato y revisar su perfil de egreso o donde estudió. Y por último, también los recién egresados se encuentran que si es que llegan a encontrar trabajo relacionado a lo que estudiaron, pues se van a encontrar con una solución de que pues los salarios son muy bajos. Y los salarios, esto también, ya nada más ya no puse la tabla aquí en la diapositiva porque iba a ser saturar de muchos números, pero resulta que también aquí en México se están pagando los salarios más bajos en comparación con la región. La región, en este caso me refiero a Estados Unidos y Canadá, que son los países de América del Norte. Entonces, evidentemente, cuando nosotros revisamos estos datos, pues el perfil no es nada halagador. Luego entonces, ¿qué opciones tengo? Porque finalmente, pues ya estamos encaminados nosotros en rumbo a concluir con una educación universitaria. ¿Cuáles son las opciones que los universitarios pueden explotar? Bueno, por principio de cuentas, pueden ustedes recorrer el camino largo. ¿Cuál es el camino largo? Como dice ahí, el de generar experiencia. ¿A qué me refiero con esto? Pues el hecho de sacrificar a lo mejor algún beneficio económico, algún beneficio en carrera, es decir, aceptar trabajos no tan buenos, pero que estos trabajos me permitan generar algún tipo de experiencia. Les he platicado en otras clases que el proceso de encontrar una estabilidad laboral nos puede llevar entre 7 y 10 años. Hablo estabilidad laboral, hablo de que es el tiempo que nos va a tomar encontrar ese empleo que nos satisfaga al 100% o lo más cercano al 100%, que es que me guste lo que hago, que me quede cómodo en mis horarios, que gane más o menos bien. Esto no necesariamente se va a dar de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque finalmente se requiere para este tipo de puestos la experiencia que en estos momentos pues los recién egresados no tienen. Entonces el primer paso para poder tener una carrera laboral exitosa pues es el recorrer el camino largo, que es decir, pasar uno o dos o tres empleos donde a lo mejor la paga no es buena, donde a lo mejor el ambiente no es bueno, donde a lo mejor las actividades no son todas de mi agrado, pero termino por generar la dichosa experiencia que me va a ser útil en los empleos subsecuentes. El segundo camino que pueden tener los jóvenes, pues es el de emprender. Mucha gente ahora, sobre todo con las nuevas visiones sociales y laborales, pues mucha gente ya no necesita o ya no quiere depender de un jefe, depender de un sueldo, depender de la necesidad de trabajar para alguien más. Y entonces el camino para emprender pues pudiera ser el adecuado. Los emprendedores es gente con mucha iniciativa, con mucho talento, con mucha disciplina, que pues utiliza los conocimientos adquiridos en la universidad y a lo mejor en algún trabajo donde adquirieron algún tipo de experiencia y canalizan toda esta energía, todo este esfuerzo para abrir un negocio propio. Y pues el camino de emprendimiento, la mayoría de las veces, pues es tanto o más sinuoso que el camino largo que les platicaba yo hace unos minutos. Sí, en efecto, para emprender se necesita capital, se necesita experiencia, se necesita una buena idea y se necesita tener mucha disciplina. En ocasiones, para emprender, pues se necesita estar trabajando al mismo tiempo porque son muy pocas las personas que pueden emprender un negocio saliendo de la universidad sin primero haber pasado
por algún tipo de empleo. Entonces, el camino del emprendedor puede ser una buena opción, pero hay que reconocer que primero se necesita capital y segundo, se necesita algún tipo de experiencia o algún tipo de know-how para poder hacerlo de una manera exitosa. Muchos negocios se emprenden sin tener las reglas básicas para emprender, que es los análisis de mercado, eh, el tener constituidos bien sus visión, valores, etcétera, etcétera, y por ello quedan truncos en alguna parte de estos proyectos. Otra opción que pueden tener los jóvenes recién egresados pues es trabajar como freelancers, es decir, no tener un jefe fijo, el trabajar a lo mejor por proyectos, el trabajar a lo mejor como ahora se conoce como nómadas digitales. Los nómadas digitales son personas que no necesariamente tienen un jefe o no necesariamente trabajan en un escritorio, en una oficina, sino que pues venden su talento a aquellos que lo necesitan, aquellas compañías que no requieren necesariamente un empleado, sino quieren un colaborador. Entonces, aquellos que pueden trabajar de manera libre, como freelancers, pues dado el momento pueden generar muy buenos ingresos siempre y cuando pues tengan un buen producto que ofrecer, es decir, que sus talentos, que sus competencias, que sus conocimientos sean lo suficientemente sólidos para podérselos vender a una empresa. Les decía yo que una opción es esta, la de los nómadas digitales, porque estos nómadas digitales generalmente se buscan clientes en el extranjero, no sé, dando asesorías, dando clases inclusive, haciendo trabajo ya muy especializado y, y lo que sucede con los nómadas digitales es que, por ejemplo, muchos de ellos se vuelven youtubers, muchos de ellos se vuelven, tienen canales de viajes y la gente les pregunta, oye, ¿cómo le haces para viajar tanto si pues, se ve que pues, no has de tener un trabajo? La realidad es que sí lo tienen, pero se emplean de manera libre como freelancers. Y la última opción que se tiene es dedicar el tiempo a los empleos del futuro. Los empleos del futuro no es necesariamente que, vaya, los empleos del futuro no necesariamente están en el futuro, sino que ya están en el presente. Incluso a partir de la pandemia, muchas empresas, muchas compañías hicieron el cambio a los conceptos actuales que tenemos de empleabilidad y ahora están poniendo sus ojos en los empleos del futuro. A continuación les explico realmente a qué me refiero con un empleo del futuro. Bien, un empleo del futuro, una definición que podemos utilizar para intentar describir qué es un empleo del futuro. Estos empleos son aquellos donde el ser humano tendrá que tener una especialización muy avanzada para evitar que su trabajo no pueda ser desplazado por una máquina. Les decía yo hace unos minutos que el empleo del futuro no está en el futuro, sino que ya está en el presente. Eh, un rápido ejemplo, y esto también me gustaría que les quedara claro porque en ocasiones pensamos que al utilizar la frase desplazado por una máquina, pues evidentemente a lo mejor pensamos en una fábrica, en robots, en sustituir la mano de obra por procesos automatizados. No necesariamente esto aplica solamente para la industria. Les pongo un ejemplo muy rápido. Si ustedes en la actualidad quieren hacer un viaje, quieren comprar un boleto de avión, pues ya muy poca gente utiliza a un agente de viajes o utiliza a una persona en un call center que le haga una reservación. La realidad es de que, pues de 100 boletos que vende una aerolínea, 90 los vende por internet. Es decir, el internet desplazó a las personas que se dedicaban a vender boletos.
Sí, en la actualidad ustedes todavía pueden agarrar y marcar un número en Aeroméxico, en Volaris y lo que sea, y les contesta todavía un humano, pero ya el humano ya les va a resolver un problema muy específico. Pero para hacer una reservación ya las aerolíneas ya no utilizan humanos, ¿de acuerdo? Entonces, de 10 personas que contrataban para vender boletos, pues ahora solamente contratan a una que se va a dedicar única y exclusivamente a resolver problemas. Pero la venta de boletos ya está automatizada. Entonces, ojo con esto, porque no necesariamente al decir yo que vamos a ser desplazados por máquinas, me estoy refiriendo a robots, a mano de obra, a procesos industriales, sino que en la vida cotidiana todo lo que nosotros hacemos ya puede ser esto sustituido por el uso de Internet o por el uso de programas computacionales especializados. Por ejemplo, en mi caso, yo soy psicólogo y muchas pruebas psicométricas ya pueden ser utilizadas por cualquier departamento de recursos humanos porque ya hay softwares especializados y ellos a su vez pues simplemente les dan acceso a la computadora a sus candidatos y ya el software hace toda la chamba, hace toda la calificación y hace toda la evaluación. Y esto, pues evidentemente, le genera a las compañías la ventaja de no necesariamente tener que contratar un psicólogo para realizar este trabajo. Ahora bien, ¿eso quiere decir que en mi caso los psicólogos ya nos vamos a ver desplazados? No, lo que nosotros tenemos que hacer es especializarnos aún más para decirle a la empresa, ok, sí, el software me hizo una calificación, me hizo una evaluación, pero el software todavía no te puede hacer una interpretación de la personalidad del individuo que hizo la prueba. Entonces, ahí sí me necesitas a mí. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Es que ustedes, si por alguna razón se ven desplazados en sus trabajos por programas, por softwares, por máquinas, etcétera, etcétera, eso no necesariamente quiere decir que ustedes ya van a ser desechables. Esto los obliga a ustedes a tener una mayor especialización. Como dice ahí, perdón, como dice ahí en la gráfica, se espera que para el 2025 vayan a desaparecer 85 millones de empleos, esto es a nivel global, debido a la automatización. Sin embargo, dicha automatización va a permitir también 97 millones de nuevos puestos de trabajo, siempre y cuando tengan ustedes la flexibilidad. Acuérdense, ya lo platicamos en una clase anterior acerca de la flexibilidad laboral, de que tengan ustedes pues esta adaptabilidad, de que ustedes no se nieguen a utilizar tal o cual programa porque no lo entienden, o se rehúsen a ser parte de un cambio, porque finalmente, pues como dice ahí esa expectativa, se van a crear 97 millones de nuevos de puestos de trabajo para aquellas personas, para aquellas personas que se capaciten. Por eso les decía yo que aunque el título es Empleos del Futuro, la realidad es que el futuro es ahora. Y sobre todo va a predominar el trabajo distante, como ya se ha vuelto una realidad tras la pandemia, donde ahora las clases las damos por internet, donde ahora las asesorías se dan por internet, donde ahora la mayoría de los procesos que antes se utilizaban personas o se utilizaban oficinas ya pueden realizarse a distancia. Pero es interesante porque van a predominar en este rubro de los empleos del futuro, van a predominar las interacciones humanas, o sea, van a prevalecer aquellos empleos donde todavía tú tengas que tener una relación persona a persona, aunque sea a distancia, con otros individuos, ¿de acuerdo? Entonces, pues trabajos como el de enseñanza, como el de los doctores ahora a lo mejor van a empezar a auscultar pacientes a distancia, eh, los asesores, los asesores económicos, los asesores de finanzas, etcétera, etcétera, van a perdurar este tipo de trabajos porque finalmente pues el consejo, la asesoría, el trato humano aún no puede ser desplazado por ningún tipo de inteligencia artificial.
¿Qué es lo que deben hacer ustedes? Entonces, no les estoy diciendo que dejen su carrera ahorita y se vayan a meter a los sistemas computacionales o a estudiar nanotecnologías. No, lo que les estoy diciendo es de que comiencen ustedes a buscar la forma de especializarse en su materia, pero esta especialización tenga que ver precisamente con los empleos del futuro. ¿De acuerdo? Entonces, no necesariamente cuando terminen su carrera tienen que hacer una maestría en ingeniería o continuar con el mismo rubro. A lo mejor su maestría pues puede ser en procesos computacionales, en redes, no lo sé, pero finalmente ustedes tienen que empezar a capacitarse con visión de futuro, no tanto con la visión actual, porque la visión actual, como ya les dije con la gráfica que les mostré, la visión actual no necesariamente pues ofrece las mejores perspectivas. Es por eso que debemos de empezarnos a capacitar con una visión de futuro, ¿de acuerdo? Y bueno, con esto me despido, esperando que esta clase haya sido de su interés y que estos consejos les puedan ser de utilidad. Pues nada, sigo pendiente de sus comentarios en la plataforma y nos escuchamos en próximas semanas. Hasta entonces.